las emociones tienen el poder de cambiar el mundo. Siempre digo eso, parto de esta frase. Y el impacto que tiene una pieza audiovisual tiene que ver con el cambio que provoca en las personas que la miran. O, para ir más allá, como es el caso ahora con The Present, con una causa. Y creo que el turismo es tremendamente potente para abarcar causas y generar cambios. Y para generar esos cambios, el contenido es clave, por eso creamos Wildness, porque al final se trata de capturar emociones en la naturaleza, porque lo central acá es la naturaleza. Me encanta contar historias que pasan en la naturaleza. Timothy, fotógrafo y cineasta francés, que a sus 23 años se mudó al Parque Nacional Torres del Paine para fotografiar la naturaleza de la Patagonia chilena. Desde entonces nunca más abandonó la montaña. A través de su trabajo, captura historias y emociones en entornos naturales, lo cual lo ha llevado a conseguir reconocimiento internacional tanto por sus documentales como sus redes sociales. Espero disfrutes esta conversación. Dale like, suscríbete y aprieta la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Timothy, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos saludas desde Puerto Natales. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, gracias. En un día muy ventoso. ¿Así? Sí, así es la primavera acá en Magallanes. Adentrándose a la temporada alta. Timothy, ¿por qué alguien que acaba de hacer clic en este capítulo debería quedarse a escuchar esta conversación? Bueno, vamos a hablar sobre todo, creación de contenido, y creo que hoy día en un mundo bombardeado con contenido audiovisual, sobre todo con las redes sociales, es importante seguir inspirándose. Y no solamente con lugares bonitos. Creo que hoy día, sobre todo el contexto del turismo, en particular acá en Chile, es importante inspirarse y ver belleza en las historias, en los destinos, y el turismo es factor de cambio. Entonces eso es lo que estoy mostrando a través de mi trabajo, y creo que podemos hablar de cosas muy interesantes. ¿Quién es este fotógrafo cineasta francés que cerca de sus 20 y algo años decidió mudarse a la Patagonia? ¿Quién es Timothy? Difícil pregunta, pero para responderte en breve, simplemente un simple niño inspirado con su cámara cuando era adolescente. Hacía cortometrajes con mis amigos, así empecé. Y después, viajando por el mundo, me di cuenta que la naturaleza, en el lugar donde yo crecí, al final estaba muy delimitada en espacio, y descubrí el significado de la palabra salvaje. Y ahí terminé como adicto con lugares prístinos, y empecé a jugar con mi cámara mezclando historias que tenían que ver con naturaleza, y también descubrí la fotografía viajando en lugares increíbles como la selva amazónica, y llegando acá, sobre todo en la Patagonia en 2014, me di cuenta que era muy potente lo que uno podía transmitir con una cámara, y lo mezclé mi pasión, que era la creación de contenido, con el turismo. ¿Cómo? Ya me contaste un poco de cómo comienza esto, de la niñez, pero ¿de qué parte de Francia eres? ¿Cómo comenzó tu viaje por el mundo capturando lugares, destinos? Sí, mira, yo soy del norte de Francia, al lado de Bélgica, en un lugar de campo de 3.000 habitantes, un pueblo que se llama Eda. Y yo crecí ahí, pero cuando yo estudié negocios internacionales, algo que parece distinto a lo que estoy haciendo hoy día, pero al final cambió mi vida en varios sentidos, porque eran cursos de 5 años, y más de la mitad de estos 5 años tenía que hacerlo afuera, tenía que hacer prácticas al extranjero en prácticamente lo que sea. Y es así cuando yo viajé en 2010, viajé en Australia. Eso es lo que contaba antes. En Australia realmente la naturaleza no tiene fronteras. Es una naturaleza muy, muy salvaje y muy imponente, porque uno puede manejar 500 kilómetros y el paisaje prácticamente no cambia. Entonces un poco a veces desolado, sobre todo el desierto. Y eso no lo había conocido antes en viajes que hacía con mi familia, porque yo crecí con papás que le encanta viajar. He tenido la suerte de viajar bastante cuando niño, pero no en lugares como este.
Y me cambió, de verdad que cambió totalmente el artista en mí también, y empecé a fotografiar más lugares como esto. Y las prácticas siguientes las hice en ecoturismo, porque después de esto busqué también formas de conservar la naturaleza vinculadas al turismo. Y no conocía el ecoturismo antes de este viaje a Australia. Ahí lo descubrí, y después de ese viaje a Australia me fui a la Selva Amazónica, en la reserva de Cuyabeno, en Ecuador. Y es ahí realmente cuando mezclé la creación de contenido de una forma profesional con una empresa de ecoturismo, y lo seguí haciendo los años siguientes. Después me fui hacia el sur, a Sri Lanka, así muy resumido. Conocí una chilena en mis estudios, que era ¿En el Sri Lanka? estudios, justo antes de irme a Sri Lanka. Y bueno, ella también cambió sus planes porque se iba a devolver a Chile, estaba de intercambio en mi clase, y al final se fue conmigo a Sri Lanka. Y también las historias humanas que uno ve allá, porque fue en un contexto post-guerra civil. El país estaba recién despertando de una guerra civil de 30 años que, bueno, le costó la vida a más de 80.000 personas. Entonces era un contexto bien sensible, y el turismo allá tenía un valor especial porque permitía a la gente tener esperanza. De hecho, hoy día, que fue hace más de 10, te hablo de eso, fue hace más de 10 años, y se demostró que el turismo es un pilar importante para la reconstrucción de este país después de la guerra, y es un ejemplo a nivel mundial, porque muchos países ya después de un despertar así, el turismo brinda paz. Entonces también descubrí ese poder del turismo en las personas, no solamente el turismo con temas de conservación de naturaleza, sino también como vector de estabilidad. Y ahí también empecé a grabar historias humanas en la naturaleza. Entonces, cuando terminé ese viaje, terminé mis estudios, decidí seguir a Lisette, la seguí a Chile. Y busqué también poder seguir con mi pasión, con la cámara, y ahí terminamos hace 10 años acá en el Parque Nacional Torre del Paine. Estuviste entonces en Australia, Ecuador, Sri Lanka. ¿Cómo comienza tu historia en la Patagonia chilena? Bueno, buscando un trabajo en creación de contenido en ecoturismo, surgió Javier López, que es el dueño de unos domos geodésicos en el Parque Nacional Torre del Paine. Y estaba muy interesado en ese perfil, en mi perfil de creador de contenido, porque en esa época el boom de las redes sociales estaba recién empezando. Eh, ya la gente estaba ocupando masivamente Facebook. Hoy día Facebook tiene otro uso y nacieron muchas otras redes, pero ya fueron visionarios y entendieron que había que tener a alguien contando historias de forma, o sea, alguien residente allá en estos domos. Entonces crearon el cargo para mí. Compramos una cámara, unos lentes, un trípode, y dijeron ya, así muy resumido, cuenta historias. Y entonces pasé la mayor parte de mi tiempo allá jugando con la cámara, jugando entre comillas, porque para mí no era tanto un juego, pero era el trabajo de mis sueños, porque pasaba la mayor parte de mi tiempo capturando amaneceres ahí con las cumbres de granito. Y la verdad que me enamoré no solamente de Torre del Paine, sino de la Patagonia en general, y también de todo lo que estaba pasando allá. Muchas historias increíbles, porque al final estos lugares prístinos, a gente que busca esto, que busca salir de su zona de confort, y cosas extraordinarias. Entonces empecé a escribir, me encanta escribir también. Empecé a escribir y a hacer cortometrajes, y con el paso de los años fueron ganando cada vez más impacto. En 2018 hice un cortometraje sobre la historia que quizá la conoces, la historia de Álvaro Silberstein, que un chico que quedó paralizado desde el pecho hacia abajo después de un accidente de auto. Y bueno, se convirtió en la primera persona en hacer el circuito W acá en Torres del Paine, y fui parte de las personas que tuvieron el honor de grabar estos momentos históricos, que después, de hecho, es un caso de éxito, porque él creó la empresa Build the World y permite al mundo hoy día ser un planeta más accesible para personas en silla de ruedas. Y creo que eso cambió, hubo un antes y un después, porque ese video de 5 minutos, que se llama Adventures for All,
La aventura es para todos. Le fue muy bien en festivales, ganó premios importantes como el premio de la ATA en Italia en 2018, Adventure in Motion. Y entonces después me enfoqué en historias así que provocan cambios y lo que hoy día sigo mostrando en mis producciones audiovisuales. Me dijiste que en este trabajo en Cascada Expediciones, ¿cierto? Estuviste cerca de 10 años. Partiste con un trípode, una cámara, pero ¿cómo fue este camino que llevaste durante estos 10 años? ¿Siempre haciendo lo mismo? ¿Partiste con eso? ¿Cómo fue evolucionando tu posición dentro de esta empresa y tu protagonismo en la Patagonia? Mira, es interesante porque fue en en contexto global, por así decirlo, donde nuestra relación con el contenido cambió. Te digo, nuestra porque hablo de los humanos en general. Y surgieron problemáticas también. El contenido en Instagram, por ejemplo, tiene un doble filo que puede llegar a destruir lugares porque convierte espacios de naturaleza en espacios de turismo de masa, por así decirlo. Y en EcoCamp queríamos, todos estábamos alineados con el contenido en mostrar otras cosas. Mostrar que la relación con esos destinos tenía que ser distinta y ojalá atraer eh, visitantes educados y conectados así con el alma, con la naturaleza. Entonces, en mi fotografía, no solamente me dedicaba, o sea, me quise dedicar a mostrar belleza de lugares, sino mostrar nuestro rol y nuestra ubicación en la naturaleza, que al final somos naturaleza, eso siempre ha sido mi lema, y se ve un poco en mi trabajo fotográfico. Me encanta mostrar no solamente paisajes, pero personas en paisajes, o cosas humanas en paisajes, o animales en su casa, que hay muchos animales de, no sé, guanacos en Torre del Paine, pumas en Torre del Paine, pero después me fui moviendo a otros destinos. Pero me encanta mostrar interacciones en la naturaleza. Y eso se fue mezclando con la técnica, fui aprendiendo, fui conociendo muchos fotógrafos acá, que es un destino famoso a nivel mundial, sobre todo Torre del Paine, para los fotógrafos, y en EcoCamp han llegado muchos que me han enseñado cosas. Entonces fue como una escuela para mí, EcoCamp. Y bueno, el parque en general también es una escuela, porque tú sabes que la Patagonia es una región muy cambiante. Siempre uno habla de las 4 temporadas en un día, y es muy cierto. Sí. Acá hacía 23 grados y hoy día hay rachas de 90, ahora mismo que te estoy hablando, y 8 grados, pero la sensación térmica muy baja. Entonces, eso para un fotógrafo es muy desafiante. Hay que cuidar mucho más el equipo, obviamente, pero también para capturar imágenes es una tremenda escuela, porque tú te tienes que adaptar a las condiciones climáticas, las condiciones lumínicas. Así que fui aprendiendo, le metí cada vez más técnica y empecé a comprar, no sé, filtros, un equipo más profesional. Y pasó lo mismo con lo audiovisual. Al final, en las producciones siempre uno ve, cada vez que saca un video, veo los defectos, pero eso te permite ir mejorando. Y también me ayudó mucho la red acá, la red de turismo, porque hay gente súper inspiradora, y el mundo del turismo en Chile es pequeño. Entonces fui entendiendo también cómo iba evolucionando el turismo y la relación entre contenido y turismo. Y por eso mismo me decidí independizar ya en enero de este año para dedicarme 100% a esto. Han salido muchos temas entre medio que te voy a ir preguntando más adelante, pero me llama la atención lo siguiente. ¿Cómo, bueno, un poco ya me vas dando la respuesta, pero siempre me he preguntado desde el mundo artístico, que ya sea fotografía, dibujo, pintura, cantante, guitarrista, no sé qué sé yo, en el mundo artístico las personas que se dedican a esto como que van encontrando una cierta identidad. Que tú ves un trabajo, por ejemplo, yo veo tus fotografías, veo tus videos que publicas en las redes, vi tu último documental, The Present. em, se nota una identidad detrás, que es muy difícil explicar cuál es. ¿Cómo vas encontrando ese elemento distintivo a través de tu trabajo? Sí, honestamente, en una palabra es sentir. Al final,
yo cuando veo una película, más allá de la historia, que es lo más importante siempre es la historia, en las fotos también, no solamente en los vídeos, siempre uno cuenta historia, una imagen fija en movimiento. Esto es lo que busco, pero la forma de contar esta historia parte del sentir. Y siempre digo que la naturaleza tiene el poder de conmovernos, y yo me conmuevo. Entonces, cuando veo un amanecer en Torre del Paine, que pasa todas las semanas algo, yo caso amaneceres, me encanta. Siempre que soy testigo de esos momentos de pura magia en la naturaleza, me conmuevo. La verdad que siento, o sea, me ha pasado conmoverme hasta las lágrimas viendo el amanecer. O viendo, no sé, te doy ejemplos, pero un puma con sus cachorros, zorros jugando en la pampa, y cuando uno ve esos momentos, antes de sacar la foto, de hecho, uno siente algo. Y el desafío de la fotografía es poder transmitir esa emoción. La gente, por eso te decía al inicio, no solamente quiero que la gente vea el contenido y diga qué bonito, sino que sienta algo. Entonces, sea un paisaje o sea fauna silvestre, lo más importante es lograr conmover. Y eso es lo que al final define, yo creo, mi sensibilidad seguramente como artista. Hay muchos artistas talentosos en todo el mundo, acá en Chile está lleno de fotógrafos que admiro, o cineastas, pero los admiro por eso, por su forma de sentir al final. El 2013 fundaste Wildness con tu pareja, según lo que vi en la... 2023. 2023, perdón, sí, 2023. Leí mal, la dislexia. Fundaste Wildness con tu pareja, Lisette, según lo que vi en la página web. ¿Qué se quiere transmitir con Capturing Emotions in Nature? Sí, bueno, buena pregunta. Sí, es el lema de Wildness, porque, bueno, eso lo aprendí con EcoCamp, y justamente vuelvo al sentir. Cuando yo escucho historias, antes de decidir, tomo la decisión de contarlas, haciendo un documental, por ejemplo, yo siento lo que te decía antes. Y al sentir, uno se conecta, hay una cierta forma de conexión con el protagonista. Yo te hablo del lado audiovisual, es algo similar con la fotografía, audiovisual es más complejo, pero yo estoy fascinado con el mundo audiovisual por lo mismo, porque creo que las emociones tienen el poder de cambiar el mundo. Siempre digo eso, parto de esta frase. Y el impacto que tiene una pieza audiovisual tiene que ver con el cambio que provoca en las personas que la miran. O, para ir más allá, como es el caso ahora con The Present, con una causa. Y creo que el turismo es tremendamente potente para abarcar causas y generar cambios. Y para generar esos cambios, el contenido es clave, por eso creamos Wildness, porque al final se trata de capturar emociones en la naturaleza, porque lo central acá es la naturaleza. Ya me encanta contar historias que pasan en la naturaleza, pero para provocar cambio y para provocar algo potente, y que yo creo que hay que lograr capturar estas emociones que pasan en estas historias que pasan en la naturaleza. Entonces esa es la meta de Wildness. ¿Cuál crees que puede ser un impacto positivo que entrega Wildness en su trabajo audiovisual de cara de repente hacia nosotros que somos los consumidores de ese contenido o las personas que contraten los servicios de la empresa? Sí, mira, bueno, tiene que ver en gran parte, obviamente, con la onda artística del contenido. Creo que hay un tipo de sensibilidad que viene de una trayectoria de muchos años en ecoturismo, que se aleja un poco de lo corporativo común, sino que tiene que ver con una pasión también con la naturaleza, con la forma que tenemos de conmovernos. Lisette y yo todos los días que estoy capturando emociones en la naturaleza, con mi cámara, creo que el relato es algo distinto, trabajo más un formato un poco más documental. Entonces, cuando yo trabajo acá, no sé, con un proyecto de conservación en una estancia, por ejemplo, no solamente quiero mostrar el trabajo que está haciendo la estancia, sino que quiero destacar el protagonistas y la esencia del proyecto. Y creo que Wildness tiene
esa cosa bonita de siempre trabajar las esencias y la esencia misma del ecoturismo, porque si bien acá está cambiando y cada vez hay más empresas grandes, siempre hay algo que atrae a los turistas en la Patagonia que tiene que ver con algo que nos une a todos los humanos. Y cuando uno lo siente esto, eso es lo que logra conmovernos, que al final vinimos de esto, de la naturaleza, pero en las ciudades tendemos a olvidarnos de esto. Pero cuando uno vuelve acá a lugares como la Patagonia, te enfrentas a algo muy potente, porque la naturaleza no tengo una palabra en español, pero es como humbling, como uno se siente humilde frente a esa grandeza, y eso es lo que me encanta mostrar con Wildness. Me encanta mostrar en mi trabajo audiovisual y fotográfico el poder de hacernos sentir humildes frente a la naturaleza. ¿Cómo convalidas esto de mostrar esta esencia, esta sensibilidad ante la naturaleza con de repente emprender? Porque tú me dijiste que trabajaste durante 10 años para un lugar en la Patagonia, pero de repente salta un bichito y dices, ok, voy a hacer algo propio. ¿Cómo, cómo transmites ese sentir tuyo, ese propósito hacia las personas que contratan los servicios de Wildness o las empresas para contar esta historia detrás con los protagonistas? Sí, mira, antes de tomar la decisión de hacer un relato audiovisual, es muy importante sentarse a conversar. Por eso creo que hay que generar una conversación con toda la red de la empresa donde uno decide hacer un trabajo audiovisual. Lo he hecho con Cerro Guido, por ejemplo. Y en Cerro Guido, que es la estancia más grande de la zona, Sí. antes de hacer una pieza audiovisual, se tomó la decisión de hablar de historia, de quiénes fueron, no solamente los que son en el presente protagonistas del hotel, del proyecto de conservación, sino quiénes eran las personas que trabajaban acá antes. Y empezamos a hablar con personas que habían trabajado en la estancia hace 30 años, o un tremendo guitarrista, así, un artista folclórica que también creció en la zona de Cerro Guido, y al final se fue convirtiendo en una pieza documental que va más allá del día a día de la estancia o del hotel, sino que tiene que ver con relatos que se entrelazan. Y ahí es donde tienes los pilares que te permiten hablar de esencia del proyecto. Porque creo que es muy importante cuando uno hace un video que no sea simplemente corporativo, que muestre un servicio. Cuando tú quieres hacer un video que inspira, hay que pensar siempre en el cómo llegamos hasta ahora, cómo llegamos aquí, cómo construimos esto. Y eso tiene que ver con las personas. Entonces siempre sentarse, siempre buscar las historias y después ir identificando los pilares de lo que te permitió tener la esencia que tienes hoy, a dónde quieres llegar, y ahí empiezas a trabajar con entrevistas y capturando emociones. ¿Por qué la Patagonia chilena si estuviste en tantos otros lugares del mundo? Entiendo que te viniste con tu pareja a Chile, pero ¿qué te cautivó de la Patagonia para quedarte ahí y hacer este proyecto allá? Bueno, la Patagonia fue un amor a primera vista. Y es algo que siente, mi esposa siente lo mismo. Ella es fanática de los caballos y está ahí el estado mayor de felicidad que ella tiene cuando está acá en la pampa arriba de su caballo. Y a mí me pasa lo mismo con o sin la cámara, ¿no? Pero sintiendo. Yo, ahora que afuera hay un tremendo viento, por ejemplo, yo me puedo parar, lo siento en la cara y tengo felicidad. Hay gente que se intimida, no le gusta el viento, pero creo que como la naturaleza acá se expresa de forma libre, es tan potente que te, como te conquista algo pasa en el alma, algo pasa no solamente a nivel físico, pero si tú logras conectarte con un entorno tan bruto, tan prístino como este, de verdad que te sientes muy vivo. Y la naturaleza tiene el poder de hacer sentir a las personas vivas. Yo creo que por eso tú ves la gente feliz mojándose en los senderos de la W, por ejemplo, porque la gente se siente viva. Y eso es lo que me pasó cuando yo llegué en 2014 y descubrí, y nunca me voy a olvidar de eso. Yo vi las Torres del Paine de noche, porque cuando llegué
El día que llegué estaba todo nublado y estaba durmiendo en un domo en Ecocamp y en la noche veo las siluetas y ¿qué es esto? Y hay una especie de magnetismo que la Patagonia tiene y que no he visto en otros lugares. Y eso cuando uno es fotógrafo es algo fascinante, por eso lo que me encanta mostrar en mi trabajo es ese poder de magnetismo, porque hay gente que nunca ha visto las torres o los fiordos acá y me encanta ver comentarios de las personas viendo mis fotos y que se logran conmover con esto, porque al final es lo que uno transmite, el poder de magnetismo de la Patagonia. Y hay pocos lugares en el mundo que tienen ese poder de magnetismo. Es increíble darse cuenta de eso. A mí me sucedió, esto lo cuento siempre, pero yo viví en Australia. Viví en Tasmania, principalmente los últimos meses que estuve allá y trabajé en un hotel, hotelería de lujo en un parque nacional que se llama Freycinet. Y me tocó, bueno, atender a muchos huéspedes, principalmente australianos, pero habían de muchos lados del mundo. Cuando se enteraban que uno era chileno, que éramos un par de chilenos trabajando ahí, siempre nos decían Patagonia, Torres del Paine. Ya, te diría que el 60-70% de ellos ya había estado acá o bien estaba planificando un viaje. Y la emoción que se veía en sus ojos al describir su experiencia en un lugar como este, en tu propio país, te hace valorar mucho más lo que tienes tan cerca. Y uno no se da cuenta de eso cuando está acá, porque es como que, claro, bueno, yo no estoy cerca, tú estás allá, tú lo disfrutas, quizás lo ves de otra manera, pero de repente como que damos por hecho nuestro lugar, como que no somos conscientes de lo que tenemos, de lo hermoso que es nuestro país, ya de norte a sur, pero en particular la Patagonia, la magia que tiene y, y lo valorada que es por un grupo grande de turistas a nivel internacional, que son, bueno, los que generalmente van a cierto tipo de hoteles, qué sé yo, pero la sensación que causa en el resto de personas es maravillosa. A mí me emocionaba tan solo ver la emoción de esas personas al hablar de su experiencia en Patagonia y me mostraban su teléfono y me mostraban fotos, por ejemplo, de que habían visto un puma y estaban como súper emocionados de que habían visto los zorritos que estaban ahí o fueron a el trekking base Torres y no pudieron ver las torres, pero estaban felices igual porque pudieron ya arriba, no sé, tomaron un whisky, no tengo idea. Experiencias que guardaron, que van a guardar para toda su vida. Y eso es lindo de escuchar de personas del resto del mundo que lo valoran de tu país. Imagino que a ti también te ha pasado que como trabajaste en EcoCamp, te relacionaste con muchas personas, ¿no? Sí, o sea, eso lo mágico de andar acá en los senderos y o sea, hablar con las personas de qué les atrae al extremo sur de Chile, sobre todo un lugar que es costoso, que es lejos, pero siempre vuelves a lo mismo. Claro, tienes paisajes deslumbrantes, pero hay experiencias de vida que uno se lleva de aquí que te llevas de vuelta a tu casa, porque es muy potente. Me pasó lo mismo en Australia. Allá. Creo que hay otros lugares en el mundo, yo he escuchado en mi sueño ir a África Austral, por ejemplo, pero tiene que ver con lo intocado, al final con lo indómito. Por eso yo creo que también es algo que hay que cuidar, porque al final es la esencia de la Patagonia es esto, de ver la naturaleza expresarse de forma libre. Por eso, de hecho, el nombre de mi empresa, Wildness, es por eso, porque Wildness es como dejar la naturaleza expresarse, eso es el sentido que le estoy dando, pero tiene que ver con toda la Patagonia, no solamente Torre del Paine. Yo lo he visto en la carretera austral, lo he visto en Argentina, en la península Valdés. O sea, increíble, uno es muy distinto, ¿no? Pero te vas al otro lado en el Atlántico y ver cientos de ballenas, tú estás en la playa sentado y ves cientos de ballenas, no solamente los ves, sino que escuchas como si fuera un ruido y las ves con los ballenatos. O estás acá en el estrecho de Magallanes así con el mar enojado y que te hace sentir como si estuvieras como los navegantes del siglo XVI, así, esa naturaleza intimidante. Y sí, eso lo he visto en pocos lados, porque hay otros lados como Australia que tienen naturaleza deslumbrante, pero lo increíble de la Patagonia es cómo se expresa. Yo creo que eso es lo más fascinante. Tiene una forma de expresarse que es muy, muy rudo y eso transforma a las personas.
completamente de acuerdo. Timothy, The Present, el documental. Lo vi hace un par de días atrás con mi pareja y nos conmovió mucho la historia de Dimitri. ¿Cómo llegaste a él y por qué es importante contar historias como esta? Ya, una larga historia, pero te la voy a contar muy resumida porque es muy entretenido cómo surgió el proyecto. De hecho, yo creo que la parte más, porque no la cuento mucho, la parte más entretenida. Dimitri lo conocí en una fiesta cuando tenía 20 años. Estaba así casi terminando mis estudios y él estaba pololeando con una compañera de curso mía, porque él también es del norte de Francia. Y después no supe más de él, salvo que tenemos un amigo en común y me dijo hace pocos años, me dijo que había sido diagnosticado con una enfermedad incurable y había decidido dejar vender sus pertenencias, cosas materiales y dejar Francia y viajar. Y yo ahí vi que estaba viajando con una bicicleta sin conocer más detalles sobre qué enfermedad y al final nos fuimos con Lisette, nos fuimos a Medellín en 2022, mayo de 2022, para un festival de videos y ahí recibo el mensaje en Instagram de Dimitri que me dice, oye, estoy acá, estoy en Medellín, en la misma ciudad, y él está ya viajando, avanzando muy rápido, como 100 kilómetros al día a veces, o incluso más. O sea, al día siguiente iba a estar al sur, mucho más al sur, y justo el mismo día en el mismo lugar. Entonces, él me escribe y me dice, juntémonos a almorzar. Bueno, yo ya se me había cruzado la idea de, mira, esa historia, un hombre así que sabe que tiene el tiempo contado y está viajando, ya me parece inspirador para hacer un video, pero cuando él nos contó su historia, nos mostró videos de pacientes con esta enfermedad, que es la enfermedad de Huntington, que es neurodegenerativa, que tiene síntomas muy fuertes, que te baja considerablemente la esperanza de vida. Y que es muy poco conocida, que es el mayor problema con esta enfermedad. La verdad que lloramos, o sea, estábamos así viendo sus videos y lo encontré muy conmovedor. Y es así cuando entró el bicho de hacer un documental, pero obviamente porque había que viajar, porque a él le faltaban unos meses para llegar a la Patagonia, a su destino de Ushuaia, que da una ventana de tiempo, pero él iba viajando muy rápido. Entonces, apenas llegué de vuelta a Chile, bueno, a la Lisette le surgió la idea de pedir ayuda a Cascada, que los dueños del Ecocamp, una agencia que, bueno, que trabaja no solamente en Chile, también venden en Argentina, venden parte de Bolivia. Igual hace sentido porque al final la historia de Dimitri es esto, es como explorar el significado de la palabra aventura. Entonces tiene que ver un poco como con las empresas de turismo aventura. Y tuvimos un contundente apoyo de inmediato, y no solamente con Cascada, decidieron mover las redes y al final tuvimos empresas desde Bolivia, Argentina, Chile que nos apoyaron con logística, con alojamiento, y al final en diciembre de 2022, pocos meses después de haber visto a Dimitri en Medellín, 6 meses más o menos, empezamos a grabar. Y ahí todos los meses me iba juntando con él una semana, 2 semanas grabando, hasta que llegó en abril 2023, llegó en Patagonia y terminó su viaje en mayo ahí en Ushuaia. Después un par de meses editando y cuando lanzamos el documental en festivales, porque hace muy poco, unos días se lanzó en YouTube, pero estuvo más de un año en festivales y le fue súper bien. Y ahí entendimos en eventos y entendimos en el impacto sobre todo que estaba teniendo en el mundo de la enfermedad de Huntington, en asociaciones a nivel mundial, que al final se iba a convertir en una de las principales piezas audiovisuales sobre esa temática, porque hay pocas. Entonces, más allá de ser un hermoso corto documental de viajes, la causa es muy importante porque la enfermedad de Huntington lo necesita y trasciende la enfermedad, y todas las personas que tienen una afinidad con la aventura en general, que le gusta mojarse en el cerro, caminar por el bosque, le hace sentido porque explora el mismo sentido de la vida al final.
y eso es lo que me pone súper orgulloso, que podemos estar tocando corazones y trabajando en una causa muy importante, sí. ¿Por qué el nombre The Present? Sí, ese nombre tiene un doble significado. El presente tiene que ver con el vivir ahora, que es la lección de vida que tiene Dimitri, que él sabe que, bueno, él viajaba, tenía 34 años y sabía que entre los 35 y 40 iba a empezar a desarrollar los síntomas. Y todavía hoy día, que ya tiene 35 años, él, su lema es eso, actuar en el presente, que es lo único que podemos actuar es ahora. Él medita mucho y la lección de vida del documental es esto, como sacar el mayor provecho del momento presente, que uno muchas veces se olvida, se pone ansioso. Pero el otro significado tiene que ver con regalo, obviamente. La vida es un regalo, pero no puedo contar toda la historia, ahí tiene que ver el documental, es el mensaje final, el gran mensaje, pero sí, doble significado. Sí, totalmente recomendado. Muy lindo el relato. Me gustó mucho el material audiovisual. También siento que transmite mucho el viaje de Dimitri y también la conexión que se hace con personas con la misma condición. Eso me llamó mucho la atención de la cercanía con la que él llegaba a estas personas y también estas personas cómo lo recibían. De entender de que lo que estaban haciendo ustedes y el propósito de él también era un poco exponer todo esto y darlo a conocer. Y las lecciones también. O sea, nada, a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Muy lindo documental. Muchas gracias. Timothy, ¿qué te queda a ti como aprendizaje después de dirigir este documental? Eh, bueno, el lema que dije antes, que las emociones tienen el poder de cambiar el mundo, eso se demostró con el documental porque está provocando cambios muy concretos, sobre todo en el ámbito de esta causa de la enfermedad de Huntington, pero hay muchas causas. Y creo que el turismo, que es una industria que tanta gente mueve, no sé, el año pasado hubo 1.3 billones de personas viajando en el mundo. Al final son 1.3 billones de historias, y mucho más porque se entrelazan con otras historias. Y el turismo puede contar historias. Hay otras industrias que son clave en cuanto a storytelling, que producen muchos documentales, como muchas marcas de ropa, que son documentales que más allá de historias son causas que importan. Y el turismo también puede contar historias, puede llegar a grandes festivales y puede enfrentarse y trabajar causas clave que importan. Y hay muchas causas que en hoteles, en agencias, están ahí todos los días. Estamos trabajando con estas causas que son el cambio climático, la inclusión, hay muchas más. Entonces, eso es un ejemplo más y la verdad es que ahora me quiero dedicar principalmente a esto porque creo que el turismo también puede cambiar el mundo de una forma muy positiva. Totalmente, sí, muy de acuerdo con eso. ¿Qué aprendizajes, consejos tú les podrías entregar a personas que se dedican a algo similar a lo que tú, creación de contenidos en turismo? Bueno, el aprendizaje yo creo que lo principal es siente, comunica con emociones y lo que hace falta hoy día. Creo que hay un bombardeo de turismo, perdón, de contenido que tiene que ver con viajes, con turismo, pero lo que más hace falta son emociones. Entonces, más allá de que trabajar la belleza de los lugares, lo increíble que se ve, todo eso, es importante poder inspirar con emociones, porque es la única forma que podemos también educar y también hablar de causas. Cuando uno sube el contenido, no solamente se trata de compartir ese contenido visual, sino de ojalá poder inspirar positivamente a las personas. Por eso es muy importante lo que uno comenta subiendo ese contenido. A mí me encanta poder sumar con un granito de arena, si puedo educar el turista a ser más responsable, lo hago. Y entonces hoy día es clave para todos los creadores de contenido porque al final todos somos responsables de la forma que se hace el turismo
y del comportamiento de nosotros como personas, sobre todo en entornos frágiles, como es acá la Patagonia. ¿Algún tema que sea importante para ti que no hayamos conversado y sea relevante compartir? Eh, yo creo que hoy día el turismo en Chile está cambiando muy rápido, y también es, hay muchas empresas que inspiran mucho en cuanto a ecoturismo. Y el ecoturismo no solamente tiene que ver con conservación de la naturaleza, no solamente tiene que ver con disminuir nuestro impacto. Por eso siempre digo, el ecoturismo va mucho más allá de tener paneles solares sobre el techo, es una forma de decir. Y de hecho es un concepto humano como lo es la sustentabilidad. Entonces yo creo que el factor humano es clave en la sustentabilidad y es clave en la creación de contenido en este nicho, que ya no es tan nicho, que es el ecoturismo. Entonces yo creo que es importante cuidar y contar historias humanas, porque sin ellas no hay real sustentabilidad. Eso. Perfecto. Timothy, antes de terminar las entrevistas, yo sigo una dinámica que el entrevistado anterior deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. La entrevista anterior fue de Andrés Adasme, cofundador de Kind Human Travel. Entregan experiencias a la raíz de la humanidad. Llevan a turistas de cierto tipo, digamos, a experiencias con comunidades en el Perú y en el fondo están tratando de expandir esto en Egipto, también en Grecia, si no me equivoco, conectando con las raíces de la humanidad. Él está en Italia actualmente y la pregunta que dejó es la siguiente. Dice, ¿cuál es la cualidad o elemento más importante que puede ofrecer una experiencia turística? Buena pregunta. Yo creo que en una palabra, si lo digo en una palabra, es autenticidad. Yo creo que la autenticidad es un motor para conmover a los visitantes. Y por eso, bueno, hoy día se ve mucho en el turismo, por ejemplo, de estancias donde trabajan con los propios estancieros, pero esto se ve a nivel mundial, por ejemplo, en la selva amazónica, como trabajan con las comunidades, y eso permite también proteger a las culturas. Entonces es muy importante para lograrlo que las empresas turísticas trabajen esa autenticidad, y no solamente como una pantalla, sino que realmente vean cuál es el legado que están dejando con la historia del lugar, con la cultura local, y lo ocupen como una palabra clave en el día a día. ¿Cómo crees que empresas, ya sean hoteleras, turísticas, tour operadores, agencias, pueden ser auténticas cuando se dedican netamente a un turismo más masivo, por ejemplo? ¿Existe esa oportunidad de diferenciarse con autenticidad o crees que hay una brecha muy grande? Hay una brecha grande, hay que ser honesto. Yo, la verdad, que el turismo de masa me tiene preocupado hace mucho tiempo. Por eso me dedico principalmente a proyectos en general más pequeños que realmente, concretamente, están involucrados en ecoturismo. Pero ese chip, yo creo que cuesta que cambie, pero cada vez hay más personas buscando un turismo responsable, y por eso eligen empresas que ahí pueden comprobar que están comprometidos. Pero sí, el turismo de masa es una gran amenaza, porque justamente no está esa autenticidad, sino que está ver, sacar la foto, irse. ¿Qué es lo que más te preocupa de ese turismo de masa? ¿Cuál crees que pueden ser los peores impactos que pueda tener? Bueno, creo que tiene que ver con lo que contaba al inicio, ¿eh? Que puede traer visitantes desconectados emocionalmente con el lugar, y eso hace que más lo descuidan tanto en la huella que dejan en el lugar, en no seguir las reglas, lo peor, hacer fuego, por ejemplo, cosas terribles que ya han ocurrido, o también con la desconexión con la comunidad local. Hay personas que llegan acá y nunca hay un intercambio
con los locales, perdón. Entonces, por eso el turismo que trabaja la autenticidad es bonito porque la historia del visitante se entrelaza con historias que están pasando localmente y eso es lo que puede provocar un cambio positivo de ambos lados, tanto para el local como para el visitante. Entonces, ojalá las empresas que se dedican a turismo más masivo trabajen eso, la relación entre el visitante y lo local y puedan lograr conmover, emocionar a los visitantes, porque sin emociones no hay cambios. Timothy, antes de terminar, ¿qué le preguntarías a la siguiente persona que sea entrevistada en el canal? Ya, tengo que pensar unos segundos, pero eh, quizá en un mundo de hoy tan inestable, tan incierto, ¿cómo el turismo puede ser vector de paz? Creo que hoy día el mundo necesita más paz y creo que es importante esa pregunta, ¿cómo podemos difundir paz con el turismo? Linda pregunta, me gusta mucho. ¿Cómo crees tú que sería un vector de paz el turismo? Creo que para lograrlo hay que lograr transmitir el valor que tiene el turismo y mucho más allá del valor económico. Y yo empecé contándote que yo viví, o sea, fui unos meses a un país que está saliendo de una guerra civil y ahí lo entendí que el turismo podía ser vector de paz para la reconstrucción. Pero hay muchos países donde lamentablemente el clima político social hace pasar el potencial del turismo a segundo o tercer plano. Pero si un turismo que logra generar como una red y logra difundir valores de inclusión, que tienen que ver con inclusión sexual, con las comunidades que viven con las etnias en ciertos países, se ha demostrado ya. En África hay muchos países donde hacen un turismo que es vector de paz, trabajando con distintas etnias. Entonces hay ejemplos concretos que ojalá puedan servir de inspiración. Y eso es bonito contar esas historias, porque el mundo hoy día necesita esas historias para darse cuenta que en turismo hay paz. Palabras finales, micrófono abierto. ¿Qué te gustaría transmitir como para terminar esta conversación? Bueno, ojalá pueda transmitir a las personas independientemente de donde estén. No solamente hay que viajar miles de kilómetros para llegar a la Patagonia y tener una conexión potente con la naturaleza. Uno puede estar en la ciudad y ya tener esa conexión caminando por el parque, con momentos muy sencillos de la vida. Caminar a patas peladas en el pasto, por ejemplo. Hay muchos lados donde la gente no lo hace y podría hacerlo. O salir a la montaña cercana en tu patio mismo, observar los pájaros, fotografiarlos, no sé. Pero tener esa conexión de forma diaria es tremendamente importante para sentir esa emoción que nos puede cambiar y hacernos sentir vivos. Eso es. Muchísimas gracias, Timothy. He disfrutado mucho esta conversación. Hace rato que quería conectar contigo y poder hacerte estas preguntas. Agradezco mucho tu tiempo, la disposición, sobre todo el tiempo, que es un bien muy preciado que tenemos los seres humanos. Así que te lo agradezco mucho. Es muy lindo el trabajo que estás haciendo allá. Te sigo hace un rato en redes sociales, incluso antes de partir con todo esto de las entrevistas. Entonces para mí es tremendo poder tenerte acá y nada más que agradecerte. Bueno, Honrado, muchas gracias y muy entretenido el formato, así que felicitaciones. Muchas gracias, Timothy. Espero que tengas un muy lindo resto de día allá en Puerto Natales. Anda a disfrutar el viento afuera. Igual para ti. Yo disfrutaré el viento de Valparaíso.